Gracias, Alexandra. Bueno, amigos, hoy en Jugando Pelota Dura, molestos un grupo de legisladores no progresistas con el presidente de la Cámara. ¿Por qué? Porque después que dijo que no había prisa, se baja por descargue y se aprueba ayer en la Cámara polémico proyecto de transparencia. Además, hoy Jorge Colbert Toro, en Lo que no te dicen, trae un bombazo sobre precisamente el desempeño de los legisladores. Y también se trabaja fuertemente para garantizarle a nuestros jóvenes una vivienda segura y asequible. Con esto y más, arrancamos a jugar Pelota Dura. Saludos, amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez, que continúa recuperándose. Bueno, amigos, preocupan por demás los números. Me refiero a los números de robos a negocios. Más de una decena en una semana. Vamos a ver el siguiente reportaje. ¿Se acuerda cuando usted visitaba sin temor alguno farmacias, panaderías, restaurantes, estaciones de gasolina y cuando se sentía seguro en su casa? Le pregunto, ¿y ahora usted se siente seguro? 9 de noviembre, se reportó un robo por la cantidad de $10,000 en un restaurante de comida mexicana en Humacao. 10 de noviembre, en Vega Baja, la policía investigó el robo de $11,000 en un restaurante de comida china. También el 10 de noviembre, se llevó a cabo un escalamiento en un negocio de bebidas en Caguas. Allí se apropiaron de más de $10,000 y botellas de licor. 11 de noviembre, varios individuos irrumpieron en un restaurante en San Juan, robándose $4,000 y causando daños por más de $30,000. 12 de noviembre, en Naguabo se robaron $4,000 de un restaurante en el área del Malecón. 13 de noviembre, un hombre resultó herido de bala y apuñalado tras tener una discusión cerca de una estación de gasolina en Carolina. 14 de noviembre, hoy, también en Carolina, la policía investiga 3 robos perpetrados, escuche esto, con solo horas de diferencia. Los ladrones se apropiaron desde $3,000 hasta casi $9,000. Le pregunto otra vez, ¿usted se siente seguro? Bueno, y este es el tema que comenzamos a jugar Pelota Dura. Hoy me acompañan Jorge Colbert Toro y Margarita Ponte. Saludos, compañeros. Buenas noches, saludos a Laisa, Margarita, los amigos televidentes. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos todos a Jugando Pelota Dura. Margarita, Jorge, esos números preocupan. Yo estoy una semana, preocupadísima 11. y quiero comentarles, 11 wow. En 6 días. Y quiero comentarles que el reportaje lo comencé y lo terminé preguntándole a usted que está en su casa, al televidente, al que nos escucha, ¿usted se siente seguro? Yo les tengo que decir desde ya que no. Antes íbamos a farmacias, a supermercados, estaciones de gasolina, ¿verdad? Y restaurantes, cafeterías, y no pasaba nada. Sin embargo, miren esto, 1 por día. Y hoy, 3 en solo horas. En el mismo lugar. En Carolina. Y ayer, o hace unos días, presentábamos estadísticas de que, aunque en términos de los números hay una reducción de los delitos, la gente se siente igual de insegura, con los mismos miedos, y que en ese sentido, pues, es importante esclarecer los casos, el procesamiento y la convicción, para que haya consecuencias de este tipo de... Que no haya ese sentido de impunidad, ¿verdad? Correcto, es correcto. Bueno, precisamente para hablar sobre estos números, se encuentra con nosotros el coronel José Juan García, comisionado de la Policía Municipal de Humacao, y Benjamín Nieves, experto en seguridad. Gracias a ambos por estar acá. Saludos, gracias a ustedes. ¿Comparten las mismas opiniones, igual la misma preocupación? Bueno, las preocupaciones del ciudadano, claro que sí, porque es una realidad, ¿verdad? Están ahí y hay que ir a atender esas situaciones. Bien, mira, en cuanto a eso, por lo menos mi política pública, desde la Policía de Puerto Rico, desde la Policía Municipal de San Juan y ahora en Humacao teníamos un problema que yo estaba más 20 escalamientos. Estaba más asesinatos, estaba más robo, más vehículo hurtado. Establecimos un plan donde yo mismo me envolví, ¿verdad? Con el personal nuestro, identificamos los sectores. Allí pues la población es 40-14, 40-15. Ahí es donde se estaba concentrando el problema. Identificamos la hora, identificamos los días. Y hicimos un plan de trabajo directamente, no tan solo a prevenir, porque si usted no interviene, usted no previene, ¿verdad? Y lo que hay que tener bien raro, no es pasar por allí, no,
usted ve algo extraño, usted suena una alarma, alguien le dijo algo sospechoso, intervenga con las personas. Usted puede intervenir con alguien porque el motivo fundado se desprende de cuando se cometió un delito o cuando usted creyó que se cometió un delito. Coronel, así es que nosotros hoy, con ese plan, te puedo decir que estamos menos asesinatos. Yo tuve más 20 escalamientos, hoy estoy menos escalamientos, metimos 6 pillos a la cárcel, se acabó el problema. Por lo menos en ese sector, ¿verdad? Así que si usted identifica, primero que tiene que identificar, con mucho o poco policía, porque vamos a lo mismo. Si no tenemos muchos policías. Vamos a entrar a decir que el personal, con lo que usted tenga, allá el que me está escuchando, de la Policía de Puerto Rico, policías municipales, con lo que usted tenga, tiene que atender la situación y tiene que entonces buscar la manera de hacer unos planes donde hasta usted mismo se envuelva, que supervise directamente y logre por lo menos minimizar, ¿verdad? En este caso nuestro, nosotros hoy tenemos cumpliendo en la cárcel 6 personas de apropiaciones ilegales y de robos. En el caso que vi de ahí de robo, de un restaurante, quiero que sepa la diferencia entre un robo, que es delito como quiera, y un escalamiento. Cuando hay robo, tiene que haber intimidación y violencia. Cuando ese escalamiento es que entra en una estructura donde no está autorizada y se llama una propiedad. Creo hasta donde sé. Es un escalamiento. El caso es de un escalamiento que se dio en estos días. Benjamín, eres experto en seguridad, ¿verdad? ¿Qué cosas novedosas pueden haber ahora mismo en el mercado para este tipo de negocios, ¿verdad? Que han sido víctimas de estos robos y escalamientos. Mira, en el caso ahora mismo de estos últimos escalamientos, el caso del vehículo que chocó contra la puerta de los negocios. Sí. Eso es bien común, usan un vehículo robado, chocan contra la puerta del establecimiento para justamente entrar en horas de la noche. Pues mira, una técnica que se utiliza mucho son los famosos volardos, que son básicamente unos tubos o unas columnas o brigas de acero que se entierran frente a la puerta de cristal. Es algo que es bastante económico, los comerciantes yo no sabía pueden utilizarlo. En muchos sitios lo vas a ver. Esas están las imágenes. Eso simplemente es un tubo de acero galvanizado, a veces de 4 o 6 pulgadas, se ponen varillas, se pone concreto, se entierra aproximadamente 3 pies bajo tierra y creas básicamente una zapata. Está comprobado en muchísimos estudios y hay muchísimos videos cuando un camión de más de 30.000 libras choca contra esos volardos y se destroza. Así que de esa manera tú no permites que esos vehículos entren al establecimiento. A veces piensan que poniendo un rolling door o poniendo una verja por fuera no te va a librar, porque si están utilizando el vehículo para entrar, pues quizás lo más económico es esta alternativa que estamos presentando aquí, es económica. Otra cosa que estoy viendo bien común es que los comerciantes se están enfocando más en poner cámaras de seguridad. Y hay que explicar una cosa: la cámara no previene el crimen, la cámara evidencia lo que ya pasó. Exactamente. Y algo mucho más económico que las cámaras son las alarmas. La alarma, como dice el coronel, que sean audibles. Si usted es un vecino que escuchó una alarma de un negocio, automáticamente ya vamos llamando a la policía. El pillo se va a intimidar por el ruido, que suene y que suene duro, ¿verdad? Esto también es un esfuerzo que debe ser también comunitario. Hemos visto estos últimos casos, ¿verdad?, de comerciantes que han sido víctimas de escalamientos y robos. Pues mira, hay comunidades de comerciantes que se están poniendo de acuerdo entre todos ellos para identificar personas sospechosas, vehículos sospechosos y una buena comunicación con los comisionados de las policías municipales, y de esa manera, mira, somos parte de la solución. Pues, a mí me parece, verdad, penoso que haya que estar recurriendo a este tipo de mecanismo, ¿verdad?, por la cantidad entonces de individuos inescrupulosos que están en la calle, pero tengo que aceptar que es una realidad. Sin embargo, mi pregunta es esta: ¿habrá que hacerle la oferta más atractiva en términos económicos o de beneficios a las personas para que quieran ser policías? Y se buscan los fondos de donde Margarita, eso está establecido, eso se estipula. Pero si ellos están peleando porque no les pagan las horas extras. No cierres la llave de la fuga. ¿Y cuál es la fuga? Beneficio, la pensión, mejor calidad de vida para el policía, ¿verdad? Y eso es un problema que está ahí, y escuchamos todos los días que tenemos menos, ¿qué vamos a hacer para tener más, verdad? Pero eso pues le toca a las personas que están manejando el sistema, ¿no?, ¿verdad? Y yo entiendo que están haciendo el mejor esfuerzo. Yo también. Pero yo creo que la oferta debe ser más atractiva. Pero la policía de Puerto Rico, yo tuve 40 años ahí y yo corrí todas las divisiones. Como ustedes me conocen, estuve donde quiera. La realidad es que es sacrificado. La realidad es que usted tiene que dejar su familia cuando hay tormenta, cuando hay desastre, cuando usted pierde la noche mientras otros duermen. Yo creo que es hora de que se mire ya
como a otros funcionarios públicos, obviamente, pero hablo del policía, donde esa oferta vuelva a ser atractiva. Cuando yo entré, era un 75% del sueldo hasta un 65%. Pero tenías unos beneficios marginales. Hoy, el policía lucha por sobrevivir con el sueldo que tiene. Y eso está ahí, y eso lo hemos discutido mucho. Hay que trabajarlo. El sistema tiene que acabar de trabajar con ese punto. Ok, pero y estamos de acuerdo, este programa se ha dedicado bastante a impulsar eso. Se ha replicado muchas veces. Usted dijo algo al principio importante. La tecnología, además de para el negocio, la policía, las instituciones de orden público las utilizan para esclarecimiento de casos. Y particularmente, ustedes señalan que los patrones de conducta que se identifican de qué días, a qué hora, en qué lugares particulares, permite hacer vigilancia preventiva. La pregunta es, esos eran los famosos crime maps, los famosos programas de Comstat y tantos que se han desarrollado por tantos años. La pregunta es si se están utilizando a nivel de todo Puerto Rico, si las policías municipales tienen la capacidad de utilizar este tipo de tecnología para detectar patrones de conducta que permitan hacer arrestos anticipando la comisión de delitos, porque después, pues obviamente, pues hay que esperar a que se esclarezca el caso. La pregunta es, ¿cómo fomentamos y logramos que se arresten a base de ese tipo de inteligencia criminal? Ahorita hablamos de cámaras, ¿verdad? Es una combinación de recursos humanos con la tecnología. La tecnología es la mano derecha de recursos humanos en todo, sea empresa privada, sea en el gobierno, sea la policía. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que sí existen, ¿verdad?, no sé a qué magnitud. Yo te puedo hablar de San Juan. Cuando yo comandé la Policía Municipal de San Juan, el alcalde Miguel Romero invirtió y sigue invirtiendo millones de dólares en tecnología, y eso ha funcionado. Allí se logró reclutar, cuando yo estaba allí se reclutaban 10, 15 policías. Hoy se reclutan 100, 200, porque le mejoraron la calidad, ¿verdad?, los beneficios. En Humacao, hoy nosotros tenemos un centro más pequeño de tecnología también, donde observamos, y esos 6 que te dije, muchos nosotros los vimos en el momento y los atendimos en el momento. Otros recopilamos evidencia, como él dice, porque la tecnología no tan solo es para tú ver lo que está ocurriendo en el momento, sino acumula evidencia. Y esas personas fueron identificadas y se procesaron. Se estudia, por lo menos yo lo hago todas las mañanas. La incidencia criminal tú tienes que verla. Porque si tú no ves cómo se comporta, tú no la puedes atacar. Bueno, compañeros, gracias por esta conversación y seguiremos pendientes a estos números y a estas estadísticas. Bueno, amigos, la legislatura trabajó hasta tarde anoche, se aprobaron unas cuantas medidas. Vamos a ver sobre eso, vamos a estar hablando en Lo que no te dicen con Jorge Colbert. Kimberly, cuéntame más. Ay, Laisa, la pregunta es, ¿cómo ha sido ese desempeño precisamente de la legislatura? ¿Las prioridades de los legisladores están alineadas con sus necesidades? Hoy Jorge Colbert nos dice, así que usted no se lo puede perder. Y sobre todo queremos saber su opinión, así que vote ya en la encuesta Claro. Además, le echamos vistazo al mundo tras filtrarse correos que sugieren que Trump estaba al tanto de las chicas en el caso de Epstein. ¿Qué consecuencias podría enfrentar ahora? Le decimos. Y las hipotecas a 50 años será la nueva realidad para comprar una propiedad en Puerto Rico. Ay, yo espero que no. No se retire, que venimos con el análisis solo aquí en Jugando Pelota Dura. Seguimos jugando pelota dura. Bueno, amigos, ayer fue el último día para la aprobación de medidas en esta sesión legislativa. ¿Cómo evaluamos el desempeño de nuestra legislatura? Jorge Colbert Toro nos dice más en Lo que no te dicen. Ayer fue el último día para aprobar medidas legislativas, en lo que resta ahora de esta segunda sesión ordinaria. Termina el día martes 18, lo que quedan son lo que se llaman los comités de conferencia. Pero vamos a hacer un repaso de cuáles son las medidas más importantes que esta administración se comprometió con el pueblo de Puerto Rico y cuál es el estatus de ellas, particularmente durante este primer año, las dos sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, el desempeño legislativo. Hasta el 31 de octubre, que es el número más reciente que está publicado, se han firmado
aprobado 125 proyectos de ley, es decir, se han convertido en leyes por parte de la legislatura y la gobernadora de Puerto Rico, particularmente la ley de libertad religiosa, que fue de las primeras, o si no la primera. El presupuesto certificado por la Junta, esto es importante estar claro, está certificado el presupuesto y es cierto que es el primero, pero para que esté balanceado tenemos que esperar hasta el 30 de junio del 2026 y luego hacer el estado financiero auditado. Así que todavía no está balanceado y certificado de esa manera. Y sacar la policía del Departamento de Seguridad, que también lo aprobó la Asamblea Legislativa y la señora gobernadora. ¿Qué está pendiente en la firma del comité de conferencia? La eliminación de las escoltas a exgobernadores, que está corriendo el reloj y lo que quedan son unas horas para que la señora gobernadora tome una determinación qué va a hacer con esta pieza legislativa que ha sido bien controversial, y el proyecto de acceso a documentos públicos, que lo que pasó ayer es que la Cámara lo aprobó, pero en un texto distinto al Senado. Está vivo en la comité de conferencia, pero no necesariamente significa que lo tengan, que estén forzados a aprobarlo de aquí al martes. Pudiese quedarse pendiente y no actuar sobre ese particular, o aprobarlo o derrotarlo según sea el escenario. ¿Qué no se aprobó durante esta sesión? La eliminación del impuesto al inventario, una de las promesas principales de la administración. Sencillamente se quedó guindando este proyecto, el que tenía además los aspectos de las expropiaciones de estorbos públicos para los municipios, que es algo que han estado reclamando, como estaba en el mismo proyecto, se quedó para el año que viene, así que esto no se cumple el primer año, y eso también, el aumento de los salarios de los alcaldes, que estaba contenido en esa medida, que ustedes saben que ha sido bien controversial. Ayer tuvimos aquí a los presidentes de Cámara, perdón, de Asociación y Federación de Municipios. ¿Qué no se radicó? O sea, ni siquiera se radicaron el proyecto para crear el puesto por ley del SAR de energía y la reforma contributiva, que aquí es que viene la noticia. Señores, la razón principal por la cual no se ha presentado el proyecto de reforma contributiva, no solamente que cuesta 500 millones, es que no hay el dinero, porque la Junta jamás va a aprobar una reforma contributiva con recortes o con aspiraciones de ahorro o de proyecciones de ingresos, de excesos de recaudo, si no hay fuentes recurrentes. Cuando usted cambia las tasas contributivas, se queda permanentemente, y no se puede aprobar una reforma contributiva a base de aspiraciones, de sueños y de fantasía. Mientras la legislatura no encuentre los 500 millones recurrentes, es decir, que tiene que tenerlos todos los años para cubrir ese gasto, jamás se va a cumplir con la reforma contributiva, y ese es el rol que va a tener la próxima Asamblea Legislativa, o sea, es decir, la próxima sesión en enero. Para hablar de esto está con nosotros dos personas que conocen sobre esto, el exrepresentante José Enrique Quiquito Meléndez y el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? ¿Hay o no hay los 500 millones? ¿Sí o no? ¿De dónde lo van a sacar? Porque está todo el mundo hablando que si las tasas, que si dejaron fuera los comercios, y eso está todo muy bonito. La pregunta es, ¿dónde está el dinero para financiar la reforma contributiva? Mira, la realidad es que el dinero existe y está, pero no es recurrente. Pues no está. Esa pues es no la está. realidad. Pues estará para darle una concesión temporal. Pudiera utilizarse, como se trató de hacer en el pasado, como un buffer en lo que tú vas recuperando ingresos basado en nuevas medidas, porque una medida tú la puedes legislar hoy y tú no vas a recoger 500 millones el año que viene. Así pues entonces, ¿para qué se le promete a la gente? Por un lado. ¿Para qué se le promete a la gente una reforma contributiva si no hay dinero? Vamos a esperar a que el proyecto se radique. El proyecto no se ha radicado tan siquiera. Hay lo que tenemos es, y podemos especular sobre lo que creemos que está conteniéndose en el proyecto, pero no hay forma de saber específicamente qué es lo que hay. Una vez tengamos el proyecto en la mano, que se presume, y eso está en discusión, hay la posibilidad de que la gobernadora luego del martes convoque una sesión extraordinaria, pero para atender este asunto, esos son 20 días. Pero, yo presumo que esto podría, ya la Cámara, o por lo menos algunos miembros de la Cámara han dicho que estarían esperando mejor a enero. Así que, por te digo, yo creo que lo importante es ver dónde es que la gobernadora quiere ver los recortes. Les pregunto, porque ustedes fueron y han sido legisladores de mucha experiencia, y los tres estuvimos en la Comisión de Hacienda. Y lo primero que uno anuncia en una reforma contributiva no son la reducción de las tasas. Lo primero que uno anuncia es cuánto va a costar y dónde se va a financiar. Claro. Para entonces después determinar cuáles son las tasas. Y aquí todo el mundo habla de una reforma, le hacen creer a la gente que viene un alivio, que todos estamos de acuerdo. A todo el mundo le hace falta. Pero nadie dice de dónde se va a financiar. Y la última vez que se trató esto, que fue el gobierno de Pedro Pierluisi, de una famosa reforma que iba a costar 700 y pico de millones de pesos, acabamos con un beneficio de un año. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que pasó. Porque el dinero para ese año. Para ese año. Pero quiero traer, porque puede ser la misma estrategia. Ajá.
siempre se ha peleado de que parte de la forma de tú costear esa reforma es reduciendo gastos de gobierno. Y todo el mundo sabe que hay grasa ahí. El problema que tenemos, o por lo menos que yo tuve, es que cuando tú vas a la Junta de Supervisión Fiscal, ellos no te compran eso. Pero yo creo que es justo. O sea, si tú recibes $200 menos en tu casa, que yo creo que es válido cuando tú haces reducciones por 200 millones y no sé por qué no nos aceptan eso. Yo creo que eso es un planteamiento. El segundo tiene que ver con captación. No necesariamente tú tienes que aumentar los impuestos. Hay mecanismos y hay tecnología para seguir mejorando. Un buen ejemplo es el IBU. Oye, se ha ido avanzando en la captación del IBU, pero todavía se puede ver más y buscar el evasor. Claro, eso toma un tiempo. Que todavía quedan y quedan muchos. Entonces, en ese aumento que va a ser paulatino, tú necesitas un dinero que ahora es recurrente para poder sustentar esa diferencia en lo que tú logras el punto. Esos números hay que sacarlos y hay que explicarlo bien. Pero pregunta, la UPI está pidiendo aumento en la fórmula, que son 750 millones adicionales. Los alcaldes están pidiendo que se le busquen dinero para sustituir los 300 y pico de millones del impuesto alimentario. Está también los 300 millones para el pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora una reforma contributiva de 500 millones. Estamos hablando que hay que buscar más de 1.6 billones de dólares recurrentes. Y nadie ha dicho de dónde ha salido un solo centavo recurrente. Entonces, de la fantasía a la realidad. Esa es la parte importante. Hay que primero verificar de cuáles son los compromisos, qué es lo que la gobernadora quiere proyectar y qué quiere hacer, hacia dónde va a dirigir la reforma contributiva para poder determinar. Entonces, ¿de dónde es que los primeros 300 millones que se deslocalicen se debe usar para la reforma contributiva o para eliminar los 2 centavos de la factura de la luz? Yo creo que la factura de la luz va a tener que mantenerse. La factura de luz es una preocupación de todo el mundo. Hay que mirar eso y hay que tener mucho cuidado porque eso tumba a Pedro Pierluisi. Yo creo que es importante que miremos de la autoridad siempre le han pagado la autoridad. No pase la tragedia que alguna persona espera. Ese va a ser el reto que de los primeros 300 millones que encuentren, si los encuentran, es entre la luz o la reforma contributiva. Y la reforma contributiva está supeditada, según la Junta de Control Fiscal, al impuesto inventario. ¿Verdad? Gracias a ambos por estar con nosotros. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, y de hecho llega nuestro panel político ya pronto para analizar todo lo que pasó en la legislatura con estas medidas aprobadas, lo que se aprobó, lo que no se aprobó, lo que se puede aprobar. Vamos a ver qué pasa. Mientras, vamos a pasar con Margarita. Gracias, Laisa. Aprueban en la Cámara de Representantes polémico proyecto que se alega va a reducir la claridad de los procesos del gobierno. ¿Qué dirá nuestro panel político? Aquí los tenemos, están sonrientes. Bueno, en breve los detalles. Salen a la luz escandalosos emails que comprometen al presidente de Estados Unidos. Alegan que Trump sabía cómo podría esto sacudir su futuro político. Nosotros le echamos un vistazo al mundo en solo minutos. Además, buscan frenar los aumentos en la factura de la luz por fin, mientras el negociado de energía evalúa el nuevo cargo. ¿Qué pasará? En breve lo analizamos. ¿Sí? Son las 7 de la noche, amigos, y entramos a jugar pelota dura con nuestro panel político de los viernes. Jorge Georgie Navarro, representante del Partido Nuevo Progresista. Saludos, Georgie. La licenciada Anibel Sloan. Buenas noches, Puerto Rico. Saludos. Licenciada Adrián González, portavoz alterno del Partido Independentista en Senado. Saludos, Adrián. Saludos a ti, a los compañeros y a todos los que nos sintonizan. Nilda Pérez, presidenta del Proyecto Dignidad. Saludos, Nilda. A todos. Gracias por estar acá. Bueno, mientras el negociado de energía celebra vistas, ¿verdad?, para una revisión tarifaria y posiblemente un aumento en la factura de luz, por otro lado, en la legislatura se presenta y se aprueba un proyecto para congelar, para detener cualquier aumento en la factura de luz. Vamos a ver el siguiente reportaje. Si usted ve que su tarifa de la luz sigue subiendo y siente que nadie lo defiende, sepa que en la Cámara de Representantes se aprobó de manera unánime la resolución conjunta 243, que busca prohibir que el negociado de energía aumente la tarifa del servicio eléctrico. ¿Pero de qué se trata? Pues busca establecer una moratoria de 2 años para que el negociado de energía no pueda aprobar alzas si fueran solicitadas incluso por Luma Energy o cualquier otro organismo. ¿Y qué más propone esta medida? Ordena una auditoría independiente del sistema de tarifas, esto es, para proteger al consumidor. Mientras esta consideración se está dando, se llevan a cabo vistas precisamente del negociado de energía para la revisión de la tarifa base y se debate la necesidad de cobrar a nosotros los clientes para algunas mejoras a la red. Así que parece que nos toca esperar.
Bueno, esta medida se aprueba en Cámara de manera unánime. Mi pregunta es, de llegar al Senado y ser aprobado en el Senado, ¿esto tiene algún peso realmente? ¿O el negociado de energía lo que diga es lo que es? Tiene que cumplir lo que establece la legislatura. El negociado es creado por una legislación, por una ley. Y si se le ordena una moratoria para hacer una auditoría de por qué está pasando esto. ¿Cómo es posible que por peleas internas entre Luma, Genera y las barcazas te aumenten la luz? Cuando no son conflictos bélicos, no es una guerra, no es un huracán. Esos son conflictos internos. Entonces yo voy a pagar los platos rotos por ellos. Ese es el puesto de ley que vamos a radicar, que el negociado no puede aumentar cuando sean conflictos internos. Pero Jorge. Okay. Esto es una resolución conjunta. Una resolución conjunta tiene fuerza de ley por el tiempo que dure la acción. Okay, no es una ley. Segundo, en efecto, si la legislatura, porque esto se aprobó en la Cámara, no se aprobó en el Senado, mucho menos la gobernadora lo ha firmado, que requiere la firma de la gobernadora. Así que todavía estamos en una propuesta que está media. Está empezando. Okay. El problema es que esta medida le está usurpando poderes básicamente al negociado de energía. El negociado de energía es el ente que ustedes mismos, la legislatura, creó en virtud de una ley para ser el ente independiente. Entonces le estamos diciendo al ente independiente que creó el propio gobierno contra su propio gobierno, porque es contra los excesos de la Autoridad de Energía Eléctrica anteriormente, y ahora queremos hacer otra ley para decirle no puedes ejercer tu poder que yo mismo te conferí, y además voy a buscar un ente externo que audite que fue el mandato que yo te di, que ahora resulta que no quiero que tú lo hagas. ¿Qué es esto? Así es la cosa. Tú ves el día a día del negociado, aumento tras aumento, cuando no tiene los elementos de juicio que validen, que es un aumento por diferentes situaciones del mercado internacional de los precios del combustible. ¿Y quién lo va a hacer entonces? Bueno, pero es que eso no es justo, que por peleas y conflictos entre los entes de energía eléctrica te aumenten la luz. A nivel. ¿Cuántos aumentos de luz hemos tenido desde que comenzó esta administración? 4, 5, 6. Ya el país no aguanta más. Ya las personas no pueden costear la factura de lo que es un servicio básico que puede diferenciar a una familia, a una persona, hasta entre la vida y la muerte. Eso que está diciendo el profesor Jorge Colbert tiene toda la razón, porque ¿por qué hacer una moratoria? ¿Por qué, si el problema es el negociado de energía que se creó por legislación, no entonces corregir los problemas o los defectos que tiene el negociado de energía a través de legislación, en lugar de establecer una moratoria que no tampoco tiene nada definitivo para Puerto Rico, no va a resolver el problema de manera definitiva? Me parece, pues, como dijeron, que es una propuesta inicial, por supuesto, dirigido a lo que todos queremos, que es detener el costo y los aumentos de la energía eléctrica. Sin embargo, le falta todavía estudio, alternativas y hacer algo bien pensado y bien fundamentado. Adrián, es una propuesta simpática, pero a lo mejor no llega a cumplirse como debe. La legislatura tiene la facultad plena para intervenir con los poderes que tiene una figura que creó la legislatura, como los municipios. Los municipios son criaturas de ley, pues la legislatura puede adentrarse, igual que la agencia. Es como ordenarle a recursos naturales a hacer un deslinde, porque precisamente son criaturas de ley. Si fuera una criatura de la Constitución, las facultades de la legislatura para intervenir con esa criatura eran limitadas. En este caso no lo es. Si se están alejando de los poderes, con más razón todavía. Y un aspecto bien importante de lo que está discutiendo el negociado de energía, esto no es un cargo adicional, esta es la tarifa. Los cargos adicionales dependen de la tarifa porcentualmente. Si esa es la tarifa base. Si la tarifa básica aumenta, algunos de esos cargos también van a aumentar, así que no es un aumento. La tarifa básica es lo que decimos contra. Si fuera esto nada más, la luz no era tan cara. Así que hasta eso va a ser caro y va a tener un efecto multiplicador en los cargos que dependen de esa tarifa básica. Y concurro y básicamente con todos los planteamientos, pero le pregunto a Nilda, ¿verdad? Estamos en una situación crítica. No podemos pagar la luz, es una realidad. Si viniera otro aumento, miren, no sé lo que va a pasar. Pero igualmente reconozco, no es una propuesta razonable la moratoria de la Cámara de Representantes, lo que se está evaluando, porque por lo menos alguien está haciendo algo. Yo creo que se le hace justicia al consumidor
con esta moratoria. Sé que todavía les faltan aspectos que evaluar, pero definitivamente esto le añade transparencia y el pueblo no tiene que por qué estar pagando ineficiencias administrativas. Vamos a hablarle a la gente con la verdad, por favor. O sea, vamos a decirle la verdad aquí. ¿Esta es la verdad? Perdón, si la legislatura aprueba aquí una moratoria por 2 años, ¿qué va a pasar cuando el Tribunal Federal negocie con los bonistas y imponga un aumento? ¿Lo tiene que cumplir o lo puede parar esa ley? Sí. Que busquen el dinero de las ineficiencias. Pero vamos a decir, o sea, puede parar la ley. Tiene que pagar las ineficiencias. Como legislador, yo no puedo decir, yo no voy a legislar porque el tribunal me va a ordenar. Exacto. Nosotros representamos a la gente, no volvemos a jugar a la cara. No sean mercaderes del terror. Representar al pueblo en la batalla hasta el final. Haciendo lo que decir que el juez va a decir pero háganlo mejor porque no aprueban una ley y bajan las tarifas. Bueno, eso fue lo que el prometió. Vamos a bajar de un proyecto de ley. Y aprobar la reforma contributiva también. Si el gobierno está dispuesto a una moratoria de 2 años, hay que apoyarla también. Porque entonces, aquí muchas veces hemos estado, y Ferdinand, hoy que esté, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer la legislatura? Bueno, ese es un gran comienzo y te lo estoy diciendo desde la oposición. Es un buen comienzo una moratoria de 2 años porque si no hay moratoria, en lo que se aprueba una legislación más compleja, van a aprobar el aumento a la tarifa. Pero tengo una pregunta, no me queda claro. ¿La legislatura puede decirle negociado, no quiero que aumenten más? Claro que sí, puede eliminar el negociado. Y una pregunta que va atada a eso. La gobernadora, el ejecutivo no puede. ¿Sola no? Sola no. Tiene que ser con el apoyo de la balance de poder en la legislatura. Se habla de una extraordinaria y si se incluye eso en la extraordinaria, vamos a ver. Se está hablando de que posiblemente haya una extraordinaria. Le digo lo siguiente. Yo entiendo, ¿verdad? Porque la grada y el pueblo tiene que ver qué se está haciendo. Yo lo puedo entender. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí se dijo algo aquí ayer que es bien importante. Aquí 2 abogados que conocen mucho del proceso están señalando la posibilidad real de que si sigue este salpa afuera y esta improvisación, la jueza imponga un síndico. Un síndico que viene a coger control de las finanzas por el tribunal y eso sí que es el peor escenario de todo. Y vamos directito, aprobando medidas, porque esta medida lo que están haciendo es aboliendo el negociado de energía. Por cierto, el negociado de energía se creó para frenar los excesos de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque antes se daban los aumentos y no daban explicaciones a nadie, o nos olvidamos de eso. Eso fue en el 2014. Claro. Y se frenó para evitar precisamente el escenario que estamos ahora. Entonces ahora, para que la gente se sienta tranquila, le vamos a imponer algo que es totalmente irreal. Por supuesto que yo estoy a favor de que bajen la luz y que bajen las contribuciones. Vamos a hacerlo simpáticamente para la gente. ¿Y de dónde vamos a pagar las cosas? ¿Es que va a bajar la luz? Es que no va a aumentar. Pues tiene que bajar. Por eso, pero ustedes leyeron el vocero de hoy que dice el presidente del negociado de energía que no hay dinero para ninguna planta de energía en el país del gobierno, que tiene que ser todo. Ustedes leyeron la noticia, señores. Es que la premisa es que se está legislando para las gradas con algo irreal, como que queremos bajar la luz. No, eso es que no se va a aumentar en 2 años. Igual a los 2 años y un día se duplica. Pero por el momento, se está haciendo alguna acción. Se tiene que hacer en el momento, pero las herramientas. Tráiganlo en la extraordinaria. Algo mejor que esta moratoria de 2 años. Sí, claro ¿Y por qué no se hizo? Se está fiscalizando a Luma. El gobierno actual. Está fiscalizando a Luma. Como te digo una cosa, te digo la otra. Esto no es que hay un salpa afuera. Es que se está fiscalizando. Ahí yo estoy de acuerdo. Se está fiscalizando a Luma, lo que no ocurría antes. No se está cuestionando y exigiendo. Porque ellos siempre se cantan pelados. Luma lo están utilizando. Ellos son los pelados de friados. Están pelados siempre. Yo no entiendo. Nadie fiscaliza Luma. No, y además, lo cierto es que eso no es lo que necesita la gente. No necesita. Que le bajen la luz, no que no se las aumenten. Porque ya no la pueden pagar. No hables. Tú eres el legislador. Dime cómo se lo va a la luz. Ustedes son los que están gobernando. ¿Cómo lo vas a hacer? Ustedes son los que están gobernando. Es bien fácil decirlo para las gradas. Dime, se va a hacer por esto, por esto. Mira. El costo de vida es insostenible. Dime cómo se va a bajar. Alternativas estás hablando para las gradas. Para bajar los costos energéticos, porque el desarrollo económico de Puerto Rico no se puede ir adelantando si no se logra una estabilidad en los costos de energía. Y eso es una realidad, porque aquí no se ha ocultado el poner una planta de
nuclear. Ahí está Gabriel Rodríguez Aguiló con un proyecto para ver la viabilidad. Estamos trabajando en la legislatura. 40 años atrás. Los invito a que se queden. Nuestro panel político regresa. Qué peligrosa, por favor. Chernobyl. Estados Unidos hay vamos a regresar con ustedes. Vamos a regresar con ustedes. Pausa, compañeros. Vamos a regresar. Seguimos hablando luego de la pausa. Adelante, Kimberly. Si fueran seguras la de Ring. Ay, 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 peligrosa está la conversación y ellos siguen por allá hablando. Ay, Cristo. Bueno, usted votó la encuesta, claro. Prioridades de los legisladores están alineadas con tus necesidades. Un 93% opinó que no. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque buscan reservar 30% de viviendas de interés social para jóvenes. Miren quién se acaba de acercar, nuestro panel económico. ¿Será viable? Ellos van a estar analizando la situación, lo discutiremos. Y Cámara avala medida que de acuerdo con denuncias podría minimizar la transparencia pública. ¿Qué pasará ahora? Lo discutimos. Gracias, Kimberly. Bueno, amigos, continuamos aquí en Jugando Pelota Dura. Y un tema importante es la crisis de vivienda accesible, ¿verdad? Asequible para nuestros jóvenes. Y eso se está atendiendo, se pretende atender a nivel legislativo con una propuesta interesante que es reservar el 30% de la vivienda de interés social que esté destinada exclusivamente para nuestros jóvenes. Con nosotros para discutir este tema, el siguiente panel compuesto por Humberto Mercader, ex subsecretario del Departamento de Hacienda, también Francisco Párez, ex secretario del Departamento de Hacienda, y David Rodríguez CPA y expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Saludos a los tres, gracias por estar acá. De Desarrollo Económico, lo dije mal. No hay problema, no hay problema. Bueno, esta idea, ¿verdad? O esta propuesta, el 30% de interés social, reservarlo exclusivamente para nuestros jóvenes. ¿Interesante? No, yo difiero totalmente del proyecto, a pesar de que uno pueda creer que la intención sea loable. Al final del día eso va a crear unas distorsiones económicas que capaz que haga que los desarrolladores de proyectos privados decidan entonces hacer la inversión en otros proyectos privados en vez de participar en estos proyectos de interés social. Me desilusiona bastante en el sentido en que vemos legisladores que de alguna manera u otra se vendían como personas que eran libre mercado, pero presentan estas ideas que van en total inconsistencia con lo que debe ser el libre mercado, y me da mucha pena que tan temprano una carrera legislativa comencemos en esa dinámica. Pero ¿y cómo atender entonces el asunto de pues que haya alternativa para nuestros jóvenes? Es un asunto de oferta, es un asunto de oferta y de costo. Tiene que haber más oferta. Tenemos que repoblar la isla. Esa es la verdadera solución. El resto es populismo. Claro que sí. Humberto. Yo creo que estoy de acuerdo con Francisco en que la medida tiene un fin loable, ¿verdad? Es bonito, pero en la práctica ese tipo de medidas lo que hace es que desincentiva a que los desarrolladores quieran entrar en ese tipo de áreas porque le está aumentando el costo del saque. El principal problema, por lo que no estamos viendo más desarrollo de vivienda, ¿verdad?, en unos precios para nuestros jóvenes profesionales, es los temas del costo de construcción. Los costos de construcción en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos se ha visto una inflación sustancial por los costos de construcción, que tiene muchas razones. Desde el tema, desde la pandemia para acá, vimos todos los materiales de construcción subiendo. Pero además, en Puerto Rico, en particular, casi el 25% del costo de una vivienda son impuestos que se pagan al gobierno, entre los arbitrios municipales, entre los impact fees que se pagan a las agencias, que lo que hace es hacerle más costoso a los desarrolladores hacer hogares baratos. Y ellos, tú les preguntas hoy, dice, ¿por qué no hacen hogares de 250, 350 mil dólares? No pueden. Porque no les es viable, prefieren hacer casas caras, prefieren hacer hoteles donde hay incentivos, porque el costo es demasiado. Comparte la opinión, David. Definitivamente. Yo diría que si queremos hacer algo por este tipo de vivienda, tiene que haber otro tipo de beneficios para el desarrollador. O sea, mientras el desarrollador le sea más costo eficiente hacer propiedades que no sean de interés social, no hay forma de que económicamente yo vaya a invertir mi dinero en un proyecto que voy a perder dinero. O sea, es la parte más lógica, ¿verdad? Sí es importante, ¿verdad? Sí sabemos que tenemos esta necesidad, pero no es la forma de resolver la necesidad si no tenemos que sea costo eficiente o efectivo, ¿verdad?, para la persona que está invirtiendo su dinero día a día en ese asunto. Igual a nivel federal si hay otros beneficios, ¿verdad? Las construyen y las hacen a renta, pero en términos de adquirirla, pues se hace un poco más complicado. Yo quisiera dirigirme a Francisco Párez porque
yo estaba un poquito ilusionada con la medida, con el proyecto. Es que eso consiste en populismo. Voy ahora, porque sí, pero de verdad, lo digo genuinamente, o sea, no porque me pareciera una medida populista, sino porque he escuchado a los jóvenes decir cuánto están sufriendo, tratando, tengan profesiones o tengan oficios, o sea, que no se hayan graduado, tratando de tener un techo y no pueden, o sea, y lo digo por mi propio hijo. Entonces, me pareció, yo dije, bueno, quizás esto resulta en una alternativa, un 30% destinado a ello. Me quitaste la ilusión de inmediato con razones lógicas, con argumentos, porque entonces los desarrolladores no van a tener interés en hacerlo, el sector privado. Pero pregunto, ¿se podría quizás hacer un tipo de política pública, que el gobierno entonces sea el que tenga algún liderato en esa dirección? Las conversaciones, a mi juicio, deberían ir más en la rezonificación de Puerto Rico, evaluar las propiedades que están deshabitadas, hacer un proceso un poco más simple para que los municipios o el gobierno pueda expropiar y de alguna manera subastar esas propiedades deshabitadas, que personas las puedan tener a unos costos accesibles. Y de igual manera tiene que venir acompañada una política pública que busque la repoblación de Puerto Rico, que es la verdadera solución. Y yo estoy de acuerdo con Francisco en todas. Creo que como quiera el tema del costo y los impuestos que el gobierno pone en los desarrollos son demasiados. No hacen viables este tipo de desarrollos para los jóvenes profesionales que están buscando un precio relativamente asequible. Pues por eso hablaba de la política pública del gobierno. Por eso, hoy día, por consideración que en otros momentos, ¿verdad?, teníamos una ley que era la 212, que era para repoblar los cascos urbanos, buscar esa misma alternativa de facilitar el volver a tener viviendas de bajo costo dentro del área urbana de los diferentes pueblos y municipios de Puerto Rico. Pero volvemos, eso era un crédito que le daban a los desarrolladores. Eso se paró, ¿verdad?, porque sabemos que financieramente el costo era grandísimo el hacerlo. Así que dentro de política pública tiene que haber otros beneficios para que sea atractivo poder hacer estas inversiones. Quiero aprovechar que están aquí, ¿verdad?, y que estamos hablando de este tema de la vivienda. A nivel federal se presentó, se discute, ¿verdad?, de parte de la administración Trump, la posibilidad de ampliar a 50 años las hipotecas. ¿Eso realmente puede redundar en una reducción en la mensualidad, en que los jóvenes entonces sí puedan adquirir una propiedad? ¿Puede beneficiar a mi juicio, otra medida populista que no atiende a la raíz del issue, que no necesariamente atiende el asunto de los costos, el asunto de que los ingresos de las personas no han ido en la misma proporción de crecimiento que los costos de vida? Pero bajaría la tasa de interés. Sí, pero sería básicamente es patear la lata. Es patear la lata, porque al final del día, si el costo sigue siendo el mismo, pues simplemente lo estás dividiendo en más años. Pero no está solucionando el problema. Eso es patear la lata y poner un parchito. O sea, que considerarlo ni vale la pena considerarlo. Bueno, te daría la oportunidad a lo mejor de comprar una propiedad más cara. A lo mejor tú puedes comprar un walk-up y que lo financiaste a 15 años y lo pagabas. Ahora puedes comprarte una casa a 30 y a lo mejor ahora te compras la casa de $1 millón porque la puedes pagar en 50 años. Una pregunta al secretario de Hacienda, que vio los números y sabe la realidad fiscal del país. Esta práctica de medidas populistas simpáticas, de las que aquí hemos mencionado 3 ya, aquí en 3 minutos, incluyendo la de la moratoria esa, que es bien populista, porque es bien simpática. El ejercicio de identificar recursos para no tocar el fondo general es bien complicado. De hecho, yo en estos meses solamente he escuchado a 2 legisladores, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y al representante Ramón Torres, presentar propuestas en concreto para generar nuevos ingresos y no tocar el fondo general. La pregunta es, o sea, esta práctica de las medidas populistas, simpáticas, tiene efectos, si se aprueban, sobre el bolsillo del gobierno de Puerto Rico. Sí, ya sea en su capacidad de obligar los dineros que ya están ahí, que se van a custodiar con impuestos futuros, o cortar la capacidad de tener crecimiento económico que redunde en recaudo. Realmente es bien lamentable el poco profesionalismo que se puede ver en estos tipos de medidas, porque Puerto Rico tiene unos problemas complejos y ese simplismo con el que se plantea arreglar estas cosas y vender la ilusión. Ahí veo a Margarita ilusionada, pero era una medida totalmente populista, y el populismo es eso, vender que con soluciones simples se pueden resolver problemas muy complejos. Y el problema es que esas son las voces que nos representan, ¿verdad? Un problema grande de eso es energía eléctrica populista igualmente. Ay, bendito. Yo quiero que me respondan cómo van a atender la lista de suplidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene que llegar de San Juan a Ponce,
porque no hay ingresos suficientes para cubrir ese suplido. Yo quiero que me explique, que alguien me explique cómo con dólares y centavos van a poder repagar eso, o van a seguir viviendo, seguir creciendo las cuentas por pagar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Realmente es bien lamentable. Y por razones como esas, es que muchas veces tú lees las cartas de la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno y uno se frustra, pero dice, es la verdad, pues cuando se están proponiendo proyectos como este, pues claro que la Junta va a seguir ahí. Bueno, Francisco, Humberto, David, gracias por la conversación. De hecho, nuestro panel político regresa para hablar sobre otra medida que tiene molestos a un grupo de nuevos progresistas. Adelante, Kimberly. Gracias, Laisa. Y bueno, aprueban ley de transparencia gubernamental. Legislador PNP llega para tronar contra el presidente. ¿Qué tendrá que decir? Entérese al volver. Y le salpica a Trump vínculo con caso de Jeffrey Epstein. ¿Qué repercusiones tendrá? También le echamos un vistazo al mundo con el profesor Jorge Schmidt. Bueno, regresa nuestro panel político. Anoche en la legislatura se aprobó un polémico proyecto, ¿verdad?, por descarga, el proyecto 63, que tenía, ¿verdad?, objeciones de diversos sectores. Hubo prisa, hubo presiones. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar lo que había dicho anteriormente el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, sobre este proyecto. Prisa no tenemos. Y esa es la otra cosa, que nos han puesto a nosotros prisa. Y nos han puesto etiquetas sin que sencillamente nosotros no digamos que lo vamos a aprobar hoy, que lo vamos a aprobar mañana o que lo vamos a aprobar el próximo semestre. Prisa no tenemos, se baja por descarga y se aprueba con 29 votos a favor y 24 en contra. ¿Cómo fue la votación? Tenemos 7 no progresistas estuvieron en contra de este proyecto, 13 populares, 3 independentistas y 1 de Proyecto Dignidad. Esa fue la votación, eso ocurrió anoche, sorprendió a muchos. De hecho, hay no progresistas de ese grupo bastante incómodos en cómo se procedió con este proyecto. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó allí, Georgie? No, yo voté a favor. No, yo sé que tú votaste a favor. Si hay que votar nuevamente, le voto a favor. Pero el presidente de la Cámara había dicho que realmente este proyecto era importante, atendía una crisis y había una prisa increíble por aprobarlo. Un día como el de ayer, y Colbert estuvo allí, y los compañeros, esta dinámica cambia cada segundo. Negociaciones, situaciones que ocurren, y hubo unos cambios de momento, se tomaron unas determinaciones en el caucus y se votó. Eso es lo que ocurre siempre. Aníbal. Sí, este proyecto, Laisa, contestando tu pregunta, era muy importante, es muy importante, porque este proyecto atenta, por supuesto, contra el derecho del pueblo, de las comunidades, de la gente, de la prensa, a obtener información que es pública. ¿Y por qué se quiere ocultar la información? ¿Por qué se quiere hacer más difícil descubrir la verdad? ¿Y qué es lo contrario a descubrir? Encubrir. Entonces uno se pregunta, ¿está legislando el PNP, el Partido Nuevo Progresista, a favor del país o a favor de ellos mismos? ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Por qué le hacen tan difícil a Puerto Rico? Hace unos cuentos de novela difícil a Puerto Rico poder descubrir la verdad. Ordenar. Mira, sobre el contenido del proyecto hemos discutido muchas veces. Yo creo que aquí lo que pasó ayer es un mensaje importante de la clase política dominante, que es el PNP, al país, y no generan confianza. Como en 24 horas, independientemente de esas dinámicas tóxicas que puedan ocurrir allí en un cierre de sesión, si un líder cameral le dice al país, no hay prisa, no hay presiones aquí, y al otro día demuestran lo contrario, ya laceradísima confianza que el país tiene en las instituciones políticas. Así que ni el proyecto en contenido le hace bien al país, porque cierra las puertas para que obtengamos información que es pública, que es nuestra, y segundo, se genera más desconfianza en la palabra del político frente al país, al que lo escogió, al que lo puso ahí, al que le dio la supermayoría. Digo, y se hace evidente que alguien intervino con él. Sí, pero de verdad que es deplorable la conducta del presidente cameral, porque realmente él mismo se contradice. Él mencionó que este proyecto iba a tener vistas públicas, que no iba a hacer por descargue, y hace todo lo contrario. Este proyecto lacera la confianza del pueblo de Puerto Rico contra los gobernantes, porque impide
que los documentos que se soliciten para establecer transparencia, ¿dónde lo dice en el proyecto? Donde establecer la transparencia, se hace más difícil, ¿dónde dice que el accesar a información gubernamental que es del pueblo de Puerto Rico. Bueno, algo tienen que ocultar porque los foros noticiosos o los gremios noticiosos jamás van a estar de acuerdo con cualquier proyecto que se radique, que ordene cómo pedir la información. Ustedes saben dónde está el proyecto ahora. Este es uno de esos foros, Georgie. ¿Saben dónde está el proyecto ahora? 7 nuevos progresistas votaron en contra, uno de ellos. Claro. José, ahora mismo el José Pérez, que se encuentra acá con nosotros. Adelante. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias por estar acá. ¿Votó en contra del proyecto? ¿Por qué? Sí, correcto. Bueno, nosotros habíamos iniciado un proceso de vista pública, dimos una vista amplia con una discusión donde se atendieron más de 10 deponentes que estaban en contra de la medida, 3 agencias de gobierno que bajaron a favor, sobre 58 peticiones que se nos hicieron también de poder participar, otra gran cantidad de ponencias que fueron presentadas, habilitamos el correo electrónico de la comisión para atenderlo y pues hubo una posición de entonces darle todavía mucho más discusión a la medida, estábamos en ese proceso. Como es la dinámica legislativa, como son las prerrogativas también del mismo presidente, tomó la determinación de bajarlo por descargue, yo respeto esa posición, pero yo me sostengo en que había que mantener la discusión. ¿Usted se siente que el presidente de la Cámara mintió? No, es que esto es parte de la dinámica, y yo le agradezco a él que respetó mi posición y dejó que nosotros pudiésemos votar en contra, no solamente nosotros, porque esto no hubo ni una regla de caucus ni nada de esto, sino 6 otros compañeros también que teníamos reservas en la forma en que se estaba atendiendo y con algunas propuestas de enmienda a la ley 141. Jorge. Les pregunto a ambos legisladores del PNP que estuvieron en el caucus, ¿no será que lo que verdaderamente ocurrió es que el presidente del Senado, autor de la ley, ustedes saben muy bien las consecuencias cuando se le cuelga un proyecto a un presidente un cuerpo? Y había un montón de medidas cruzando de Cámara hacia el Senado. La realidad no es que se colgaron o iba en vías de colgarse una gran cantidad de medidas de la Cámara y ustedes metieron freno y mandaron a un comité de conferencia, porque si ustedes los hubiesen colgado ayer, el presidente del Senado le cuelga toda la legislación que hubiese cruzado. Ya había colgado 10. ¿Verdad que sí? Ya había colgado 10. Son dinámicas que ocurren. Son las dinámicas, ¿verdad? Pero esa fue la dinámica. Tampoco esa conversación yo no la sé. Esa negociación tampoco. La presión, ninguna. Estoy aquí tranquilito, ¿eh? Y se nos permitió votarle en contra. Y yo, por eso sí, yo me sostengo en que hay que darle discusión y hay que hacer un ejercicio sensato para poder realmente poder cumplir con la misma política pública de transparencia que exige esa ley y que es un derecho, pero igual derecho también tienen los ciudadanos de recibir un servicio adecuado en sus agencias cuando van a recibirlo. Y hay unos retos que hay que atenderlos y que tenemos que sentarnos en la mesa y discutirlos de frente. Y para eso están los procesos de vista pública. Pero allí hubo negociaciones, porque Georgie Navarro, usted mencionó que hubo negociaciones. Bueno, siempre hay negociaciones. Pero en esto en particular... Y yo respeto su posición porque él dio su punto de vista de que iban a haber vistas públicas. Y como él le va a votar a favor una o 2 veces, yo en contra. Al ver que se cambia eso que él está proponiendo, las vistas públicas, es que él se tranca y respetamos su punto de vista porque públicamente así lo informó. Es la comisión que está llevando los procesos. Pero yo creo en el proyecto. Regula, establece unos criterios y siempre la información va a llegar. Parte de la información que se pide ya está pública en el Contralor. Aquí se establecen unos mecanismos para acelerar que eso llegue y que no sea un segundo o un tercero el que atienda una solicitud de un medio y sea el jefe de la agencia. Tiene un planteamiento diferente a eso. No se le puede engañar al país. Yo creo que eso no es lo que dice Georgie. Yo creo que hay que atender unos asuntos del propio proyecto y hay que darle la discusión debida de estas páginas, para poder atenderlo de forma tal que se pueda cumplir exactamente con el cometido del mismo. Estas páginas que se eliminan del proyecto, ¿verdad? El hecho de que no se pueda recurrir al tribunal para exigir o para demandar. Hay unas eliminaciones, unas alteraciones al proyecto original que también preocupan. Todo eso tiene que ser entonces parte de una discusión amplia. Y esa es mi posición y yo respeto la prerrogativa del señor presidente del Senado de erradicar la medida, del señor presidente de la Cámara de haberla bajado por descargue, pero mi posición, yo me reitero en que hay que darle una discusión amplia. 5 segundos. Se enmienda el proyecto para enviarlo al comité de conferencia. Sí, se elimina para dejarlo vivo. La conferencia. Para dejarlo vivo. La duda que yo tengo es si habían 29 votos a favor, votos suficientes para aprobar la medida que vino del Senado. ¿Por qué no la aprobaron? Bueno, porque había unos compañeros que tenían unas intenciones. Pues si tenían los votos. Sí. Oye, ¿por qué no la aprobaron? Esto es una delegación. ¿O es que hay más gente que tiene reserva y que no lo expresaron? Esto es una delegación que escuchar a los compañeros. Si tenemos 5 días adicional, vamos a utilizar ese espacio que nos da la Constitución. Y eso valida también que no hubo tal presión tampoco. Así que, y esa parte yo tengo que respetársele y agradecerle al presidente. Exhibit 2. Pero yo me sostengo en mi de la prisa.
¿Prisa? Forzar la conferencia es la segunda pieza de evidencia para demostrar que sí hay prisa. Porque forzar la conferencia, que no es otra cosa que tachar 3 páginas como si fuera una enmienda, pero eso deja el proyecto vivo hasta el martes. Adrián, eso es una suposición como quiera, porque pueden pasar un montón de otros supuestos dentro de una vez se conforme. O sea que la Cámara entendió prudente quitarle 3 páginas a un proyecto. No es una suposición. Así funciona eso allí. Pero estás especulando. Le quitan hasta la vigencia. Pérez, compañero, gracias por la conversación. Gracias por la conversación. Porque somos del país. Hablando más adelante. Tampoco. Pasamos contigo, Kimberly. Ay, Laisa. Bueno, y le salpica a Trump vínculo con caso de Jeffrey Epstein. ¿Qué repercusiones tendrá? Le echamos un vistazo al mundo. Bueno, amigos, nuevos documentos salen a relucir relacionados al escandaloso caso de Jeffrey Epstein. Documentos que relacionan directamente al presidente de los Estados Unidos, Jorge Schmidt. Nos dice más en el vistazo al mundo. Gracias, Laisa. Bueno, los archivos Epstein salpiquen a Donald Trump. Pero para que entiendas un poco de qué trata el asunto, vamos al siguiente reportaje que preparó la compañera Laisa Torres. Tráfico y abuso sexual de menores, dinero y figuras poderosas y famosas. En esto consiste el escandaloso caso de Jeffrey Epstein, magnate financiero, acusado de dirigir una red de abuso sexual contra menores, captadas bajo promesas de dinero, becas y contactos profesionales. En julio de 2019, mientras esperaba por enfrentar juicio, Epstein fue hallado en su celda en Manhattan con marcas en el cuello. Todo apuntó a un suicidio. Un día después, cientos de documentos fueron revelados en la Corte Federal, alegando nuevos detalles y nombres de allegados, figuras políticas de alto perfil, empresarios, científicos y celebridades, quienes han negado cualquier implicación en las actividades delictivas. Esta semana, el nombre de Jeffrey Epstein ha estado sonando con más fuerza, luego de que una corte hiciera públicos reveladores documentos. En estos se incluyen declaraciones de testigos, correos electrónicos y escritos legales con casi 200 nombres que anteriormente habían sido censurados. Estos documentos forman parte de una demanda civil que presentó en el 2015 una fémina que alegó haber sido abusada sexualmente por Epstein. El secretismo que rodea este caso podría empezar a disminuir. Bueno, pues te voy a hablar un poco de cuál es la evidencia que hay. Primero, hay unos archivos del FBI con muchos de esos documentos que viste en el reportaje, pero la mayoría de los documentos que se sabe que existen no se han hecho públicos todavía. Pero ahora mismo el escándalo se trata de unos correos electrónicos del propio Epstein en el que menciona a Donald Trump, inclusive parece que dice que tiene unas fotos comprometedoras de Donald Trump en su casa. Pero además eso implica a unas personas muy prominentes a nivel mundial, como es el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrew, hermano del rey de Inglaterra, también a Michael Jackson y, por supuesto, al propio presidente Donald Trump. Por supuesto que, teniendo en cuenta que hay unas personas de tan alto perfil, va a tener consecuencias políticas. Pero tengo que aclararte, ninguna de estas personas ha sido convicto ni acusado de crimen alguno y obviamente todos lo niegan. Pero ¿cuáles son algunas de esas consecuencias políticas? Bueno, a Bill Clinton, el presidente Trump, dijo que lo va a ordenar a investigar para ver si él tuvo algo que ver con esos delitos o si fue cómplice con algo de eso. El príncipe Andrew, su hermano, lo despojó del título de príncipe, inclusive del apellido familiar, y a él, una de las víctimas, lo demandó por lo civil y arreglaron fuera de corte. Pero el más importante ahora, el escándalo es sobre Donald Trump, porque le exigen que dé explicaciones. Cuando él era candidato a presidente, dijo que iba a hacer pública toda la información y todos los archivos. Ahora se niega y dice que es una falsa. Por supuesto que eso ha tenido un efecto político no solamente sobre los demócratas, sino también sobre sus propios seguidores. Y el movimiento MAGA se ha dividido en esto, entre los que lo defienden como quiera y los que le están exigiendo que sea transparente, que cumpla sus promesas. Acuérdate que Elon Musk dijo hace unos meses que esos documentos iban a hacer que Trump cayera. Así que ahora mismo este puede ser el escándalo político más grande, porque los delitos sexuales contra menores
menores son los más horribles y le han perdonado muchas cosas, pero podría ser que esta no se la perdonaran. Y ahora seguimos con Liza. Gracias, profesor. Bueno, definitivamente es escandaloso esto y obviamente los nombres que salen a relucir y la conexión que hacen ahora directa con el presidente de los Estados Unidos. Y justo como tú decías en el reportaje y el profesor, ¿verdad? Una red de tráfico y abuso de menores. O sea, yo me pregunto, ¿podría eso llevar a la destitución de un presidente? ¿Qué tú crees, Jorge? ¿A un residenciamiento? Bueno, si se prueba, si se llega a probar. Vínculo y hay comisión de delito. Recuerden que el residenciamiento de un presidente, hay unos delitos particulares, ¿verdad? Delitos graves, menos graves, que implican depravación moral. Pero esto es grave. Y eso depravación moral. Y además que abuso de menores es un delito muy serio, a nivel federal y a nivel local también. Y hay 200 personas que están en esa demanda civil, con testigos que están escribiendo, o sea, es grande. No, hasta ahora nada. No han probado nada, fuera de la figura principal. Pero hay que entender que no me es el presidente, ¿sabes? Exacto, hay que ver cómo entonces, ¿verdad? La administración Trump maneja este asunto. Que es una que rápido contesta investigando a varias personas, incluyendo a Bill Clinton. Pero por tratarse de un presidente, el foro es en el Congreso. Para un residenciamiento y ahí está en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sucede. Bueno, amigos, no se retiren, regresamos con la parte final de Jugando Pelota Dura. Bueno, ya en la parte final, compañero, gracias. Se acerca el fin de semana, hay muchos festivales, hay más de 10 encendidos navideños en municipios en Puerto Rico. Incluyendo estamos al lado de la Navidad. El encendido. Ay, la mía no está lista. La mía tampoco, pero pretendo encenderla este fin de semana. Muy bien, pero oye, qué bueno que hemos discutido, mira, de energía, ¿verdad? De vivienda, de la ley de transparencia. Estábamos un poquito salvajes, pero... Preocupadísima estoy. Pero por lo menos intentamos que la gente entienda más. Claro. ¿Sabes también qué pasa? Que uno se encuentra a la gente en la calle y este asunto de la energía tiene la gente totalmente. Y hay una gran incertidumbre. Pero descansa el fin de semana. Ay, sí, qué rico que no voy a hablar más nada del fin de semana. Nuestro zar no descansa, él trabaja todos los días analizando. Sí, un besito también para nuestro querido Ferdinand. Te queremos. ¡Te amamos! Bueno, amigos, buen fin de semana. Gracias por su sintonía. Los dejamos con El Conquistador. Hasta el lunes.